Calor. Por definición, el calor, también denominado flujo calórico, es energía que fluye entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperatura entre ellos. Tenemos dos cuerpos, 1 y 2, de masas diferentes, M1 y M2, en donde hay un cuerpo que es el 1 que se halla a mayor temperatura que el cuerpo 2. Debido a la diferencia de temperatura, va a existir una transferencia de energía del cuerpo 1, es decir, del cuerpo que está a mayor temperatura, al cuerpo 2. Y esta transferencia de energía va a producirse en este sentido hasta que ambos cuerpos se encuentren a la misma temperatura, que se denomina temperatura de equilibrio, donde dicha temperatura de equilibrio es intermedia entre la temperatura 1 y la temperatura 2. Equilibrio térmico, condición en la cual los objetos en contacto se encuentran a una misma temperatura y por lo tanto no intercambian energía. Es decir, el equilibrio térmico se produce cuando los cuerpos se encuentran a la misma temperatura y ya no hay transferencia energética debido justamente a que no hay diferencia térmica. Ley cero de la termodinámica. Se afirma que si dos objetos están en equilibrio térmico con un tercer objeto, estos estarán en equilibrio térmico entre sí. Es decir, si tengo dos cuerpos, 1 y 2, que se hallan a la misma temperatura y luego pongo en contacto el cuerpo 2 con otro cuerpo que también se halla a la misma temperatura, el 2 con el 3, entonces podemos decir que el cuerpo 1 y el cuerpo 3 se hallan también a la misma temperatura. Unidades de calor. Debido al que el calor es una forma de energía, sus unidades son las mismas que las de energía. Es decir, para el sistema internacional vamos a usar el joules, en el CGS el ergio y en el técnico el kilográmetro. También existen unidades de energía calórica que se utilizan en forma común, que son las calorías y las BTU. ¿Sí? Las calorías son las más usadas por nosotros, así que vamos a ver de qué se trata. Vamos a decir que una caloría es la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 gramo de agua para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius, pasando de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius. Tenemos además que aprendernos una equivalencia, donde sabemos una caloría es igual a 4,186 joules o nos podemos aprender que un joules equivale a 0,239 calorías o también podemos directamente aproximar a 0,24 calorías, el error es mínimo. Vamos a definir ahora la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la cantidad de calor de un cuerpo que se entrega en relación a la variación de temperatura que experimenta dicho cuerpo. Entonces, vamos a definir como capacidad calorífica la letra C, vamos a usar Q para cantidad de calor y delta T para la variación de temperatura. La fórmula que relaciona a esas variables va a ser capacidad calorífica igual a calor dividido variación de temperatura, donde las unidades más usadas son caloría por grado Celsius o joule por Kelvin. Ejemplo, si para que una determinada cantidad de sustancia aumente su temperatura a 10 grados Celsius se consumen 2000 calorías, determine la capacidad calorífica. Entonces, la capacidad calorífica es 2000 dividido 10, eso nos da 200 calorías por grado Celsius. Calor específico. Tenemos que tener en cuenta que el calor específico lo podemos definir como la capacidad calorífica dividido la cantidad de masa de la sustancia. Es decir, que el calor específico
va a ser la cantidad de energía que se le debe dar, ¿sí?, a una unidad de masa de una sustancia para que aumente 1 grado su temperatura. Entonces, la fórmula va a ser calor dividido masa por delta T. ¿Ven que la diferencia entre la capacidad calorífica y el calor específico es que el calor específico es la misma expresión pero dividido por la masa? Es decir, la capacidad calorífica dividido la masa. Las unidades a utilizar van a ser caloría por gramo grado Celsius o joule por kilogramo Kelvin. Vamos a ver un ejemplo. 200 gramos de una sustancia desconocida necesitaron 300 calorías para aumentar su temperatura desde 10 grados Celsius hasta 15 grados Celsius. Calcula el calor específico de dicha sustancia. Entonces, vamos a poner 300 calorías dividido 200 gramos y la diferencia de temperatura, que son 5 grados Celsius, y eso nos da 0,3 calorías por gramo grado Celsius. El calor específico, tengo que tener en cuenta, está tabulado, es decir, cada sustancia tiene un valor de calor específico determinado. Vamos a ver ahora cómo vamos a calcular el calor. Si nosotros tenemos el calor que necesitamos para aumentar o disminuir la temperatura de una masa M de una sustancia de determinado calor específico en una cantidad de variación de temperatura delta T, va a ser calor igual a C por M por delta T. Fíjense que esta fórmula sale de la definición de calor específico. Lo único que hemos hecho es despejar el calor. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Determina la cantidad de calor que debe entregarse a 300 gramos de un metal de calor específico igual a 0,93 calorías por gramo grado Celsius para que sufra un aumento de temperatura de 30 grados Celsius. Entonces, Q va a ser igual al calor específico, que es 0,093 calorías por gramo grado Celsius, por la masa, 300 gramos, por la variación de temperatura, 30 grados, y eso nos da 837 calorías. Vamos a ver ahora qué es la temperatura. La temperatura es una propiedad intensiva de la materia, ¿sí?, que lo que mide es el grado de agitación interna de las moléculas, es decir, que la temperatura es una medida de su energía cinética. ¿Qué significa esto? Que independientemente de si la sustancia es sólida, líquida o gaseosa, existe un movimiento de los átomos o moléculas que componen dicha sustancia, aunque sea un movimiento de vibración, ¿sí?, como en el caso de los sólidos, en donde cada molécula o átomo se encuentra ocupando una posición fija, pero tiene un pequeño movimiento de vibración. Ese movimiento de vibración aumenta cuando le entregamos energía calórica. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? ¿Sí? Lo podemos medir a través de que observamos un cambio en la temperatura de dicha sustancia. Entonces, la temperatura es una medida de la energía interna que tiene dicha sustancia. También podemos decir que es una magnitud fundamental. En nuestros sistemas de unidades vimos que la temperatura era una magnitud fundamental y la unidad de medida que se usa es el Kelvin. Ahora, también se admiten los grados Celsius y los grados Fahrenheit, aunque no es la que se acepta en los sistemas de unidades. Vamos a ver cuáles serían las escalas de temperatura que mencionamos anteriormente. Teníamos la escala Celsius, la Kelvin y la Fahrenheit. Tenemos que tener en cuenta que para establecer la medición de la temperatura, lo que se hace es buscar, para poder hacer la escala, una propiedad que tenga una sustancia y que varíe con la temperatura y que podamos medir dicha propiedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la escala Celsius se tomó
el cambio de estado del agua. Entonces se estableció una escala de medidas poniendo 0 grados Celsius a la temperatura del pasaje de hielo a agua líquida y luego 100 grados Celsius el pasaje de agua líquida a vapor. En el caso de la escala Kelvin también vimos que es una escala que se desarrolló para tratar de medir el cambio de volumen de un gas y se estableció el 0 grado Kelvin cuando el volumen de los gases era 0, ¿sí? Que recuerden que es un valor teórico, ya que no se puede determinar, porque cuando yo disminuyo la temperatura, generalmente hay un cambio de fase antes que el gas siga teniendo estado gaseoso como para que reduzca el volumen hasta el valor 0. Es un valor teórico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo vamos a hacer el pasaje entre una y otra? Vamos a tomar esta fórmula. Fíjense, acá nos da la variación en grados Celsius dividido 100 es igual a la variación en grados Fahrenheit dividido 180 y es igual a la variación en grados Kelvin dividido 100. ¿Qué son esos valores? Tenemos el 100 representa la cantidad de divisiones que tiene la escala, que en el caso de la escala Celsius, que es la que está acá, ¿sí? Esta tiene 100 divisiones, la Kelvin tiene 100 divisiones, mientras que la Fahrenheit tiene 180 divisiones. Con respecto al valor de 32, fíjense que es el 0, el valor del 0 que corresponde a la escala Fahrenheit y el 273 es el valor del 0 en la escala Kelvin. Vamos a ver como ejemplo el termómetro más conocido por nosotros, que es el termómetro de mercurio, en donde la propiedad que se utiliza para poder medir la temperatura es el cambio de volumen. Es decir, el mercurio se dilata cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Es decir, cuando hay transferencia de energía, y disminuye su volumen, por lo tanto se contrae cuando pierde energía el termómetro, o sea, cuando baja la temperatura. Veamos un ejemplo de cómo usar el pasaje o cómo hacer el pasaje de unidades. Vamos a calcular la temperatura del cuerpo humano en Kelvin y en Fahrenheit, sabiendo que la temperatura normal se encuentra en el rango de los 36,1 a 37,2 grados Celsius. Vamos a usar entonces nuestra fórmula. Vamos a tomar grados Celsius sobre 100 y vamos a tomar Kelvin menos 273 sobre 100 para hacer el pasaje de Celsius a Kelvin. Entonces tenemos 36,1 grados Celsius sobre 100 es igual a los Kelvin menos 273 sobre 100. Obviamente el 100 con el 100 se va y nos queda 36,1 más 273 que nos da 309,1 Kelvin. Después tenemos 37,2 grados Celsius sobre 100 igual a Kelvin menos 273 sobre 100. Eso nos da 37,2 más 273, que serían 310,2 Kelvin. Es decir, que el rango de temperaturas va de 309,1 Kelvin a 310,2 Kelvin. Luego tenemos en Fahrenheit. Vamos a pasar a Fahrenheit. Para eso vamos a dejar Kelvin y vamos a tomar la relación con Fahrenheit. Entonces vamos a hacer 36,1 grados Celsius sobre 100 igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Pasamos el 180 multiplicando y luego pasamos el menos 32 sumando. Y nos da 96,98 grados Fahrenheit. Hacemos lo mismo para 37,2 grados Celsius y nos da 98,96 grados Fahrenheit. Entonces, el rango de temperatura en Fahrenheit sería 96,98 a 98,96. Cuando un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura le entrega a otro que está a menor temperatura
una determinada cantidad de calor, se puede expresar la forma de la igualdad en el equilibrio térmico de la siguiente forma. Podemos decir que la suma de los calores va a ser cero. ¿Por qué? Porque uno pierde y el otro absorbe la misma cantidad. Por lo tanto, no hay liberación de energía al resto del medio. O podemos escribir que, pasando uno de ellos para el otro lado, menos el calor del que entrega es igual al calor del que recibe. Para eso tenemos que tener en cuenta por qué hemos decidido poner el signo menos, y eso es por medio de una convención. Se estableció que cuando se le entrega energía a un cuerpo o sistema, el calor lo vamos a considerar positivo, mientras que cuando se libera calor lo vamos a considerar negativo. Recordando que el calor es igual al calor específico por la masa por el delta T, nos queda esta expresión. Y luego, recordando que el delta T es igual a la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de la sustancia, nos queda la siguiente expresión, donde tenemos menos el calor específico del cuerpo 1 por la masa 1 por la temperatura de equilibrio menos la temperatura del cuerpo 1 inicial, va a ser igual al calor específico del cuerpo 2 por la masa del cuerpo 2 por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del cuerpo 2. Veamos el siguiente ejemplo. Se sumergen 300 gramos de mercurio a 70 grados Celsius en 500 gramos de agua a 15 grados Celsius. Sabiendo que el calor específico es de 0,035 calorías por grado Celsius, determinar la temperatura de equilibrio. Vamos a hacer un esquema donde vamos a poner los datos. Ponemos la masa del mercurio, el calor específico y la temperatura inicial del mercurio. Y luego, ¿qué otros datos tenemos? Tenemos la masa del agua, el calor específico del agua y la temperatura inicial del agua. Sabemos que el calor 1 es igual al calor 2, nada más que uno de ellos con signo cambiado. Entonces, tenemos, esto va a ser igual a la masa del mercurio por el calor específico del mercurio por la variación de temperatura del mercurio, que va a dar igual al calor absorbido por el agua, que va a ser la masa de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua. Reemplazando todos los datos en dicha expresión y resolviendo, encontramos que la temperatura de equilibrio es igual a 16,13 grados Celsius. Es decir, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Reemplazamos los valores. Luego vamos a aplicar distributiva, es decir, vamos a distribuir acá, ¿sí? Lo mismo va a pasar de este lado, aplicamos distributiva. Luego, ¿qué hacemos? Juntamos los términos que tienen la incógnita T sub E y luego pasamos todo lo que no tiene incógnita para el otro lado. Y por último, despejamos nuestra incógnita. ¿Qué es un cambio de fase? Nosotros sabemos que hay un cambio de fase cuando pasa de un estado físico a otro estado físico. Es decir, cuando pasamos de sólido a líquido, de líquido a gas, o de sólido a gas, o de gas a líquido, o de gas a sólido. Es decir, cuando pasamos de un estado físico, ya sea sólido o líquido, a otro estado. Estas transiciones o pasajes de fase, ¿sí? Cambios de fase, vienen acompañados por una transferencia de energía, una transferencia de calor, ¿sí? Es decir, si yo voy a pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, debo absorber calor. Al revés, si voy a pasar de un estado gaseoso a un líquido, debo perder o liberar calor. Y esto generalmente se produce con una pequeña variación de volumen, pero generalmente, como se produce a temperatura constante, lo que nos interesa es qué cantidad de energía se necesitó para ese cambio de fase. Entonces, vamos a definir el calor, que es de cambio de fase, como el calor, ¿sí? Latente, que es igual al calor
de vaporización o de fusión por la masa. Es decir, vamos a tener que tener en cuenta que debemos conocer cuál es el calor latente de cambio de fase que está tabulado para cada sustancia y que se mide en calorías por gramo o en joule por kilogramos, y la cantidad de materia, porque ese calor está dado obviamente por unidad de masa. Entonces necesitamos conocer la cantidad de sustancia que hemos puesto para que se produzca el cambio de fase. Esa masa va a estar dada en gramos o en kilogramos. Veamos el siguiente ejemplo, con una sustancia conocida por todos que es el agua. Vamos a determinar el calor necesario para que 200 gramos de agua pasen de hielo, que se encuentra a menos 25 grados Celsius, a vapor a 125 grados Celsius. Acá abajo tenemos, ¿sí? En esta parte de acá tenemos los distintos calores, ya sea el calor específico del hielo, del agua líquida y del vapor, como el calor de fusión y de vaporización del agua. Entonces, vamos a tener que pasar de menos 25 grados a 125. Para ello vamos a tener que ir calculando distintos calores. Acá tenemos un calor que debemos calcular en donde hay una variación de temperatura. Entonces vamos a usar la fórmula que vimos, que era masa por calor específico por el delta T. Entonces ponemos nuestro calor, que le pusimos calor 1, va a ser igual a 200 gramos por 0,5 calorías por gramo grados Celsius, que es el calor específico del hielo, por la variación de temperatura que sufrió, que aumentó 25 grados Celsius. Eso nos da 2.500 calorías. Luego tenemos un cambio de fase, ya que el hielo pasa a líquido a los 0 grados Celsius, entonces vamos a calcular el calor 2 como la masa de 200 gramos por el calor latente de 80 calorías por gramo, ¿sí? Y eso nos da 16.000 calorías. Luego tenemos que calcular cuánta energía calórica le tenemos que entregar para que el agua líquida pase de 0 grados a 100 grados Celsius. Eso es nuestro calor 3, 200 gramos por el calor específico del agua, que líquida vale 1 caloría por gramo grados Celsius, por la variación de temperatura, que es 100 grados. Eso nos da 20.000 calorías. Luego tenemos que hacer el cambio de fase de líquido a vapor. Entonces vamos a decir que es la masa por el calor de vaporización. Serían 200 gramos por 540 calorías por gramo, y eso nos da 108.000 calorías. Y por último vamos a elevar la temperatura, ¿sí?, de 100 a 125 grados. Vamos a decir que ese calor va a ser igual a 200 gramos por 0,48, que es el calor específico del vapor, por 25, que es la variación de temperatura, y eso nos da 2.400 calorías. En total, el calor total va a ser 151.300 calorías, que es la suma de todos los calores. Vamos a ver ahora lo que es un calorímetro. Un calorímetro es un dispositivo utilizado para medir la cantidad de calor que una masa determinada de una particular sustancia es capaz de recibir o de entregar, ¿sí? Y está basado este sistema, este dispositivo, en la transferencia de calor sin pérdidas externas, ¿sí?, ni ganancias desde el exterior. Es decir, es un recipiente, como ven acá. Este recipiente tiene, ¿sí?, una pared adiabática. ¿Qué significa esto? Está aislado, es como un termo. Está aislado del exterior, y en el interior tenemos un contenedor donde vamos a colocar la sustancia a la que le vamos a medir la energía o el calor específico, o el calor, dependiendo de lo que queramos averiguar. Entonces, la colocamos ahí, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el calor que pierde la sustancia va a ser igual al calor absorbido por las paredes del calorímetro
más el calor absorbido por el agua. Veamos un ejemplo. Una masa de 150 gramos de una sustancia desconocida que se encuentra a 50 grados Celsius se coloca en un calorímetro de 40 gramos, cuyo calor específico es de 0,2 calorías por gramo grados Celsius, que contiene 100 gramos de agua a 25 grados Celsius. La temperatura final de equilibrio resulta ser de 34 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico de dicha sustancia? Entonces, lo que nos conviene primero es armar un esquema para ver cuáles son los datos que tenemos y de qué cosas tenemos datos. Entonces, acá tenemos, fíjense, por un lado la sustancia, que es la que entrega el calor, porque es la que se halla a mayor temperatura y que sabemos cuál es su masa, son 150 gramos, y cuál es la temperatura inicial, 50 grados Celsius. Tenemos la temperatura de equilibrio del sistema, tenemos la masa del calorímetro, la temperatura del calorímetro inicial y tenemos la masa del agua y la temperatura inicial del agua. Entonces, vamos a utilizar la fórmula para el calorímetro. Tenemos que tener en cuenta entonces que el calor 1 va a ser igual a la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura de dicha sustancia, y eso va a ser igual a el calor 2, que es la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro por la variación de temperatura del calorímetro, más el calor 3, que es la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua. Reemplazando todos los datos, fíjense que la única incógnita que queda se encuentra acá, es el calor específico de la sustancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver y vamos a despejar el calor específico. Y eso nos da 0,4 calorías por gramo grados Celsius. Dilatación. El último tema de esta unidad es dilatación, que también está relacionado con el calor. Es decir, la dilatación o expansión que se conoce, que se denomina también expansión térmica, se produce cuando hay un cambio en la temperatura del cuerpo o de la sustancia. Es decir, cuando yo le entrego energía a una sustancia, esa energía, ese calor, lo que hace es aumentar la energía cinética de las moléculas y por ende la posibilidad de alejarse unas de otras, y entonces se produce un aumento, se observa un aumento de las dimensiones de la sustancia. ¿Sí? Es decir, cuando aumentamos la temperatura, se observa un aumento en la longitud, la superficie y el volumen. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como dilatación. Entonces, las sustancias se dilatan al aumentar la temperatura, siempre y cuando no ocurra un cambio de fase. Obviamente se produce el fenómeno contrario, es decir, si yo reduzco la temperatura, le quito energía, le quito calor, le saco, ¿sí? Hay una transferencia de calor, entonces va a producirse una contracción, es decir, se van a reducir las dimensiones de la sustancia. Vamos a ver, dependiendo de cuál es la longitud, digamos, la dimensión más importante que nos interese analizar de dicha sustancia, vamos a encontrarnos con la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Tenemos que tener en cuenta que experimentalmente se ha demostrado que la variación de longitud es directamente proporcional a la longitud inicial o original del cuerpo por la variación de temperatura. Esa fórmula que vamos a trabajar es la siguiente. Fíjense, acá tenemos variación de longitud igual ¿a qué? A un coeficiente que se establece experimentalmente para cada material, a un coeficiente que se denomina coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación de temperatura, donde recordemos que
La variación de longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial, y la variación de temperatura es temperatura final menos inicial. Acá en el esquema podemos ver que tenemos, ¿sí?, una longitud final, que sería todo esto de acá, y una longitud inicial, donde la variación de temperatura es el aumento, donde la variación de longitud es el aumento que sufrió de longitud dicho cuerpo cuando sufrió una variación de temperatura. Entonces, vamos a ver los coeficientes de dilatación lineal que están tabulados porque han sido calculados experimentalmente para cada una de las sustancias. Acá tenemos, por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal para el acero, que es 12 por 10 a la menos 6. Esa tiene unidades de grados Celsius a la menos 1 o 1 sobre grados Celsius. Para el aluminio, fíjense que es el doble, o sea que el aluminio se dilata el doble que el acero. El zinc también tiene un coeficiente de dilatación grande, fíjense, mientras que, por ejemplo, podemos observar, a ver, el sílice o el vidrio, ¿sí?, que tiene un coeficiente de dilatación mucho más bajo que los metales. También tenemos que tener en cuenta que en el caso que tengamos un objeto sólido que tiene un agujero, cuando se produce un aumento de temperatura del objeto, ¿sí?, ¿qué es lo que va a ocurrir con el agujero? ¿Aumenta o reduce su tamaño? Lo que se observa es que cuando aumenta la temperatura, ¿sí?, el agujero se expande también junto con el objeto. Es decir, que nuestro objeto va a aumentar las dimensiones como si el agujero siguiera siendo del mismo material que el resto del objeto. Veamos un ejemplo de dilatación lineal. Los rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 metros de longitud. ¿Cuál será la dilatación que sufrirán cuando la temperatura aumente de 24 grados Celsius a 45 grados Celsius? El coeficiente de dilatación lineal es de 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Entonces, ¿qué son las juntas de dilatación? Fíjense que en los rieles, cada una cierta distancia, aparece que hay una unión entre dichos rieles en donde hay una pequeña separación de unos milímetros y que es lo que se denomina juntas de dilatación. Estas juntas de dilatación están pensadas para que cuando el riel se dilate con el calor del verano, no se produzca la deformación de las vías. Entonces, vamos a calcular la variación de longitud, que es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el delta T, donde, reemplazando los valores, nos queda que sufre en 1,5 kilómetros de longitud de vía una dilatación lineal de 0,378 metros, es decir, que en 1,5 kilómetros tenemos casi 38 centímetros de dilatación. Por lo tanto, a medida que se va construyendo la vía, lo que se va a hacer es darle pequeñas separaciones para lograr cubrir esos 38 casi centímetros en ese 1,5 kilómetros. De manera de que no se produzca la deformación cuando aumente la temperatura. Vamos a ver ahora entonces la dilatación superficial. Cuando se calienta una lámina de material, ¿sí?, vamos a ver que se dilata el largo y también el ancho. Consideremos entonces una lámina rectangular de largo A sub 0 y ancho B sub 0 a una temperatura T0. Si le hemos calentado la lámina, el largo se va a incrementar hasta un valor A y el ancho hasta un valor B. Entonces, fíjense, vamos a ver en el esquema, ahí tenemos la figura inicial y luego de que aumentó
la temperatura, vemos que se ha producido un aumento del largo y también un aumento del ancho. Es decir, que aumentó toda la superficie. Por lo tanto, como aumentan dos dimensiones, podemos hablar de un coeficiente de dilatación superficial que es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y vamos a calcular la variación de área o de superficie como el coeficiente de dilatación superficial por la superficie inicial por la variación de temperatura, donde sabemos que la variación de superficie es superficie final menos inicial, variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Y siempre el coeficiente de dilatación superficial lo vamos a calcular como 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Vamos a un ejemplo. Tenemos en este caso un ventanal de vidrio que tiene un área de 1,4 metros cuadrados si la temperatura está a 21 grados Celsius. ¿Cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados Celsius? Donde el coeficiente de dilatación lineal es de 9 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Es decir, que tenemos el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, pero vamos a calcular una variación de superficie. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el coeficiente de dilatación superficial va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, nos queda la variación de superficie igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la superficie inicial por el delta T. Reemplazando todos los valores, vemos que la variación de superficie es igual a 3,54 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. O sea que la superficie, que es igual a la superficie inicial más la variación, es igual a 1,400345 metros al cuadrado. ¿Para qué tenemos que tener en cuenta o en dónde se tiene en cuenta? Fíjense que si ustedes van por la calle van a ver que, por ejemplo, las veredas tienen una dilatación, unas juntas de dilatación que generalmente se rellenan con alquitrán después para evitar que se ensucien y que no sirvan como juntas de dilatación. Por eso se le coloca un material que con el calor se ablanda y permite que eso se mueva, se dilate y se contraiga dependiendo de si aumenta o disminuye la temperatura. Y eso lo podemos observar en las veredas para que no se despeguen las baldosas o se quiebren. Lo podemos observar en las calles, ya que tenemos las placas de hormigón de las calles que tienen juntas de dilatación. Entonces es muy importante. También lo tenemos, por ejemplo, en las mismas ventanas cuando colocamos los vidrios. Esos vidrios no calzan perfectamente, ¿sí?, sino que tienen una pequeña holgura que se rellena con masilla o algún material como Fastic, algo blando, para que le permita que cuando el vidrio aumenta su temperatura pueda dilatarse. Y entonces así no se rompe. Vamos a ver por último la dilatación volumétrica o dilatación cúbica. Considere un bloque macizo de cierta sustancia en forma de paralelepípedo rectangular en el cual las dimensiones son A0, B0 y C0 a la temperatura inicial T0 y las dimensiones aumentan hasta los valores A, B y C a la temperatura final, ¿sí? Acá podemos observar entonces que de un tamaño determinado aumentó tanto el ancho, ¿sí?, el largo y la altura, de tal manera que aumentó todo el volumen de nuestra sustancia. Y por eso vamos a tomar un coeficiente de dilatación volumétrico que es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Vamos a usar la fórmula que sería variación de volumen igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por la variación de temperatura, donde tenemos que la variación de volumen es el volumen final menos inicial, variación de temperatura, temperatura final menos inicial, y sabemos que el coeficiente
de dilatación volumétrica va a ser igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Existe, también están tabulados, los coeficientes de dilatación volumétrica. ¿En qué casos los vamos a encontrar? En el caso de los líquidos y de los gases, ya que no tiene sentido hablar de dilatación lineal para un líquido o por un gas, porque en realidad cuando un líquido se dilata, como ocupa el volumen del recipiente, va a dilatarse en las 3 dimensiones a la vez, y las 3 dimensiones nos interesan. Por eso hemos considerado variación de volumen en el caso de líquidos y en el caso de gases. Mientras que en los sólidos dependerá de qué es lo que nos interesa, a pesar de que, por ejemplo, lo que vimos antes, como el caso del riel, ¿sí?, sufre una variación en el área, es imperceptible o casi no nos interesa para la función del riel que dilate un poquito el área. Lo que nos interesa es que la variación de longitud va a provocar una deformación de la vía que puede llegar a provocar un descarrilamiento del tren. Entonces, por eso nos interesa la variación de longitud. En el caso de la ventana nos interesa la variación de área, ¿sí?, porque a pesar de que puede llegar a variar un poquitito el volumen, el espesor del vidrio, no nos interesa para los fines prácticos, ¿sí?, de las consecuencias de la dilatación del vidrio en esa ventana. En cambio, en los líquidos y en los gases, obviamente, sí nos interesa el cambio de volumen, mientras que en los sólidos no siempre nos interesa. Entonces, para el caso de líquidos y gases no vamos a utilizar coeficientes de dilatación lineal o superficial, sino coeficientes de dilatación volumétricos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una esfera hueca de acero a 28 grados Celsius que tiene un volumen de 0,4 metros cúbicos. Calcule cuánto disminuyó su volumen en litros si desciende la temperatura hasta los 6 grados bajo cero. El coeficiente de dilatación lineal es de 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Entonces, tenemos una esfera que está a 28 grados inicialmente y la temperatura final va a ser de menos 6 grados. Vamos a usar la variación de volumen igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por delta T. Como es un material que es sólido, ¿sí?, vamos a considerar que el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Reemplazamos los valores y nos da una variación de volumen de menos 4,896 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Haciendo el pasaje, multiplicando por 1000 litros por cada metro cúbico, nos da que la variación de volumen es de menos 0,4896 litros. Vamos a ver en el caso particular de los líquidos que experimentan una dilatación cúbica, tenemos que tener en cuenta que como el líquido está contenido en un recipiente, ese recipiente también se va a dilatar cuando aumente la temperatura y por lo tanto yo tengo que tener en cuenta que la dilatación real que ha sufrido dicho líquido es igual a la dilatación aparente del líquido, que es el volumen que ha sido desbordado, ¿sí?, más la dilatación que sufrió el recipiente. ¿Ven? Acá tenemos el recipiente con un volumen inicial determinado y luego tenemos el recipiente con un volumen final y hay una parte que se ha desbordado y que ha sido captada en otro recipiente. Entonces, el volumen real va a ser igual al volumen del líquido que ha sido desbordado o derramado más el volumen del recipiente. Veamos un ejemplo. En un recipiente de zinc de 50 centímetros cúbicos con un coeficiente de dilatación lineal de 2,6 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, que está lleno de mercurio a 20 grados Celsius, calcule
¿Cuánto mercurio, cuyo coeficiente de dilatación volumétrico es 1,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1, se derramará si la temperatura asciende hasta los 80 grados Celsius? Entonces, recordemos cómo es la fórmula. Tenemos el volumen real, que es igual al volumen del líquido derramado más el volumen del recipiente. Ahora, vamos a despejar el volumen del líquido derramado, que es igual al volumen real menos el volumen del recipiente. Entonces, tenemos el volumen del líquido derramado va a ser igual, el volumen del líquido real va a ser igual al volumen que tenía inicialmente en el recipiente, que es igual al del recipiente, más la variación de volumen que sufrió, menos el volumen final del recipiente, que es igual al volumen inicial del recipiente más la variación de volumen que sufrió dicho recipiente. Sacando el paréntesis, haciendo distributiva del signo, tenemos que tener en cuenta que el volumen inicial del recipiente se puede simplificar ya que está sumando y restando. Entonces nos queda que el volumen del líquido derramado es igual a la variación del volumen que sufrió el líquido real menos la variación del volumen que sufrió el recipiente. Entonces, primero vamos a sacar la variación de temperatura. Tenemos que la variación de temperatura sería 80 menos 20 nos da 60 grados Celsius que aumentó de temperatura. Vamos a calcular la variación del volumen del líquido que sufrió realmente, que es igual al coeficiente de dilatación del mercurio, volumétrico, por el volumen del recipiente inicial por la variación de temperatura. Sería 1,8 por 10 a la menos 4 por 50 por 60, eso nos da 0,54 centímetros cúbicos. Luego hacemos la variación del volumen del recipiente, que es igual al coeficiente volumétrico del zinc por el volumen inicial del recipiente por la variación de temperatura. Como no tenemos el coeficiente volumétrico del zinc, lo que vamos a hacer es multiplicar por 3 el coeficiente lineal del zinc, que sí está como dato. Entonces, reemplazando los valores, ¿sí? 3 por 2,6 por 10 a la menos 5 por 50 por 60 nos da 0,234 centímetros cúbicos. Por último, hacemos la diferencia. El volumen del líquido derramado va a ser igual a 0,54 centímetros cúbicos menos 0,234 centímetros cúbicos, que es igual a 0,306 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de líquido derramado.